El día de hoy vamos a programar el método de bisección para encontrar raíces de funciones algebraicas y trascendentes. Este es un método cerrado o de intervalo. Su modelo matemático es muy sencillo. XY más XU entre 2 y se realiza repetidamente este modelo matemático dentro del ciclo repetitivo. Lo más interesante es la determinación del nuevo intervalo. Se sigue una regla empírica muy elemental que consiste en realizar evaluaciones tanto en XY como en XR. Y si TES es menor que 0, TES es la variable f de xy por f de xr. Entonces, el último valor del intervalo va a ser el xr. En el otro caso, si TES es mayor que 0, entonces el primer valor del intervalo va a ser mi xr. Este método solo funciona para raíces que tienen una curva que cruza el eje de las X y el intervalo debe estar dentro de dicha raíz. Aquí lo estamos viendo con la estructura repeat. Ahora vamos a analizar el problema de bisección, pero con la estructura repetitiva del mientras. Ya sabemos que cuando cambiamos de condición de repeat a while, necesitamos negar la condición que estaba en el repeat y necesitamos delimitadores. El modelo matemático de bisección es muy elemental. Su convergencia es lenta. Es junto con iteración de punto fijo los métodos que requieren mayor número de iteraciones para encontrar dicha raíz. Procedemos a abrir nuestro programita en Free Pascal. Pero antes tenemos que analizar la raíz de alguna ecuación. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de prueba. Aquí sí es muy importante escoger un intervalo. Ese intervalo contiene a la raíz de dicha ecuación. Observo yo que esta función e a la menos x tiene una raíz entre 0 y 1. Esa es la información importante, entre 0 y 1. Y ahora sí, procedo a abrir mi compilador de Free Pascal. Primero lo vamos a analizar con la estructura repeat. Procedo a correr mi programa. Vean, aquí está mi programita. Bisección. Requiere el método de bisección que le introduzca dos valores. Le llamé preguntas R a ese procedimiento y dice que el límite inferior tiene un valor de x1 y el límite superior de xu. Y con eso construyo mi modelo matemático XR igual a X1 más XU entre 2. Esta es la estructura repeat. Procedo a correr mi programa y me dice que escoja una opción. Escojo la opción del método de bisección. El límite inferior ya sabemos que hay una raíz entre 0 y 1. Vean ustedes, después de 34 iteraciones, me da la raíz de 0.567143 con un error absoluto del 0 y una evaluación de la raíz de 0. Escojo otra vez el mismo método. Le doy como valor inicial el 0.4 y como valor superior el 0.6. Obviamente, en menos iteraciones, 31 iteraciones, me arroja el valor de la raíz. Este mismo método también está programado utilizando la estructura de control
mientras. Aquí observamos método de bisección. El método de bisección, observen ustedes que lo primero es llamar a preguntas R, que es donde están los datos de X1 y de XU que yo le voy a dar dentro del programa. Procedura de bisección utiliza aquí la estructura mientras. Como observan ustedes, el mientras lleva begin y end. Y la selección del intervalo es a partir de una variable que le llamé test, que es f de x1 por f de xr. Y tiene solo dos opciones. Aunque claro, la tercera opción es cuando se encontró la raíz. Bueno, procedo a correr mi programita. Escojo la opción 4. Sé que hay una raíz entre 0 y 1. Y me arroja en 34 iteraciones, igual que en el método de bisección utilizando la estructura repetitiva repeat. Otra vez escojo esa misma opción del método de bisección y digo que la raíz está entre 0.3 y 0.6. Es muy importante que ese intervalo contenga a la raíz. Para eso es de gran importancia el gráfico de la función que quiero encontrar su raíz o sus raíces. Otra vez me da que la raíz es de 0.567143. La aproximación al error absoluto es de 0 y la evaluación de la raíz en esa función es aproximadamente 0. Aquí me lo dice en la tabla que estoy construyendo. Bueno, este fue el método de bisección que sirve para calcular raíces de funciones algebraicas y trascendentes. Se trata de un método cerrado o de intervalo. Requiere dos valores y con la característica que la función que se quiere calcular la raíz por el método de bisección debe cruzar el eje de las X. El intervalo debe contener a la raíz de dicha ecuación. Por su atención, gracias.